Central FM. Equilibrio. Fíjense que en este principio de año para México vamos a tener que ver con mucho cuidado los mexicanos, todos. ¿Qué le conviene al país y qué no? ¿Qué es bueno para México y para que crezcamos y qué no lo es? ¿Qué resulta tóxico? Entendemos que la Cuarta Transformación tiene como base, como sustento, una necesidad. Lo que dice el presidente, hay que cambiar a México y hay que transformarlo. Finalmente, la transformación es un cambio, es una metamorfosis. Y la transformación per se es un concepto que vale la pena comprar. Pero el asunto es transformarse cómo y para qué. Porque transformar por transformar, a lo mejor acabamos cambiándolo todo, dejando atrás lo que teníamos que a lo mejor relativamente funcionaba y cambiar por algo que no sirva para nada. Si se hizo un cambio y ese cambio resultó en negativo. O sea, yo con esto apelo a lo que fue el final de la Revolución Francesa, que lo que atacó fue el enorme lujo con el que vivía la burguesía y la monarquía, y acabó con Napoleón, viéndose una Francia que tenía más burguesía y más monarquía que la de los Luises. Entonces, el pueblo francés se preguntó, ¿en dónde estuvo el cambio para llegar a lo mismo o peor? ¿Cuáles son los cambios que necesitamos en nuestro país? Bueno, en principio, que haya un país libre de corrupción. Ahora, libre de corrupción. ¿Realmente hay países que no tengan corrupción? Yo pienso, bueno, la historia así me lo ha demostrado, que no ha habido en la historia del hombre un país sin corrupción. Todos los países tienen una expresión de corrupción. A veces es muy grande, a veces es regular, a veces es prácticamente imperceptible, pero existe. De alguna manera existe. Los países escandinavos tienen formas de gobierno que guardan ciertos grados de corrupción, pero que no son tan graves ni tan grandes como para pensar que esto es un problema prevaleciente. Hay otros países como el nuestro, en los que la corrupción ha corroído prácticamente todo el sistema. Entonces, atenta en contra de la estabilidad del mismo. Pero esta cuarta transformación pretende, entre otras cosas, abajo las mafias del poder. Órale, las mafias del poder. De las mafias del poder de antes, hay las mafias del poder de hoy. Ante la corrupción de antes, hay ahora la corrupción de hoy. Ante la ineficacia de algunos de los procesos propios en el mundo del gobierno y de la sociedad de antes, había ciertos grados de ineficacia, como los que hay el día de hoy. Pero ¿de qué tamaño y de qué proporción? Y pienso que estamos llevando a nuestro país hacia un esquema de discapacidad. Estamos perdiendo la capacidad para ser gobernados y para que este país tenga alguna forma de control, que se autorregule, para evitar con esto los excesos que del pasado se tratan de inhibir. Si no, pues esto no tendría ningún sentido. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Digo todo esto por los cambios que se están proponiendo ahora a principios de este 2022. Y dos que se me hacen, yo creo que van a ser parte del tema. Uno es la reforma energética y otra cosa es la ley de la industria eléctrica. Que las dos tienen que ver con elementos centrales de las sociedades del hombre en el siglo XXI, que es sobre la generación de energías. Y lo que dice hoy la revista The Economist, me hace importante el señalar, porque dice que la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador, en términos generales, ¿no? Petróleo, luz, etcétera, todo lo que tenga que ver con energías. La reforma energética de López Obrador es una grave amenaza, ya que daña la confianza de los inversionistas, socava a las instituciones encargadas de mantener a raya a un gobierno arrogante, dice The Economist.
un gobierno arrogante, un gobierno que piensa y que hace una apuesta para desarrollarnos en función de cómo se desarrolló el mundo en el pasado, mas no de cómo se desarrolla en el mundo hoy. Y fíjense que el parangón está mucho más que susceptible a ser comparado de manera muy clara por las cifras, 2 cifras que salieron ayer que se me hacen altamente significativas. Dice Banco de México, tenemos en reserva 200,000 millones de dólares. Y el mismo día dice Elon Musk, he llegado a rebasar mi fortuna y hoy tengo una fortuna de más de 300,000 millones de dólares. Es decir, tienen 1,5 veces lo que tiene en reservas el Banco de México. 50% más de lo que tiene el Banco de México. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre México y sus reservas e Elon Musk y las suyas? Bueno, la única diferencia que yo veo clara es que México, con sus reservas y con su tamaño de economía, le está apostando a desarrollarse en función de lo que fue. Elon Musk está basando su riqueza para desarrollar en función de lo que será. Uno está viendo hacia atrás, el otro está viendo hacia adelante. Uno está en la retaguardia, otro está en la vanguardia. Pero una persona que puede llegar a tener más que todas las reservas de un país, porque le está apostando a las estrellas, le está apostando a Marte, le está apostando al desarrollo neuronal, le está apoyando a los vehículos eléctricos, por supuesto, que está instalado en donde tiene que estar, porque el pasado ya pasó. Y esa es la nostalgia con la que se gobierna nuestro país. No estamos viendo hacia dónde va el mundo y en su vertiginoso movimiento, ¿qué es lo que deriva de toda esta dinámica que se está dando, que a claras nos está diciendo que es totalmente diferente a lo que fue? Mi mundo, en el que yo nací y me desarrollé, ya no lo entiendo ahora. Y trato de entenderlo y de, como dirían los muchachos, agarrar la onda para saber que el mundo va hacia allá. En este momento me estoy expresando ante ti, ante un mundo digital. Digital. Que nada tiene que ver con el mundo de la comunicación que yo conocí. Nada. Y que así como yo tengo la capacidad de darte esta comunicación y este sustrato de pretendida profundidad, tú también lo tienes, igualito que yo. Igualito. Y no porque haya diferencias entre tú y yo, sino porque yo me dedico a esto y tú no, seguramente, probablemente, tal vez. Pero apostarle hacia lo que viene hacia adelante, creo, para mí, es la pauta. ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Y hacia dónde va México? Y corremos un riesgo muy grave, que tengo que decirlo aquí y ahora. Puede ser que sigamos viendo hacia el pasado y nos vamos a encontrar cada vez con un país más lejano de las soluciones de la convivencia presente. Presente, ubícalo aquí o ubícalo dentro de 10 años o dentro de 30 o dentro de 100. Lo que sea el presente en ese momento, si nosotros no vamos hacia allá, entonces, por supuesto que nos vamos a quedar rezagados. Y muchos países con nosotros, dicho sea de paso, inmersos en la ignorancia, en la pobreza, en la incomunicación, en la inconectividad que se da entre unos y otros factores. Ese es, creo, el momento que estamos viviendo. Y yo propongo que hacia el futuro tengamos gobiernos con visión. Y visión implica ver en el presente, hacia adelante, lo que otros no alcanzan a ver. Es como llevar faros de niebla. Unos coches tienen, otros no. Unos con los faros de niebla ven más adelante, porque la niebla no les dejaría ver en términos, digamos, normales. Y los faros de niebla penetran y te dejan ver más allá. Y entonces evitas un choque. Y los gobiernos de hoy, los que gobiernan a países latinoamericanos, por lo general, no son gobiernos con visión. Nuestro gobierno no tiene visión. El gobierno de López Obrador no tiene visión. No es un gobierno
que tenga la capacidad de proyectar modelos que serán repetidos el día de mañana. Y cuando tiene esa capacidad, se está instalando en lo estático. ¿Se acuerdan ustedes cuando don Fidel Velázquez decía, el que se mueve no sale en la foto? Pues hoy es totalmente al revés. Hay que moverse para salir en el video, que no foto. Hoy hasta las fotos son dinámicas. Le apachuras tantito al aparato y la foto se mueve. En los movimientos que había en el momento en que se tomó. Y nosotros nos tenemos que mover. Por eso, la ley de la industria eléctrica y la ley nacional sobre energéticos son retrógradas, porque no van acorde con el México que nosotros pretenderíamos llegar a alcanzar. Y por lo mismo te pregunto, ¿tú vas de acuerdo con esto? Y si no lo vas, como me lo están mostrando las encuestas a las que les acabo de convocar, entonces levantemos una voz y evitemos que el Congreso acepte una política o una serie de políticas que nos llevarían directo al pasado. Y si bien la rima hablaba de que cualquier tiempo pasado fue mejor, hoy les puedo decir que no lo comparto. Cualquier tiempo futuro lo será en base al tiempo presente que haga lo necesario para llegar allá. Ha cambiado hasta la dialéctica que aquí te propongo. Espero haber demostrado el punto. Gracias por estar conmigo en este comentario en YouTube. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.